Muy buenos días a todos. Como es usual, vamos a hacer el cierre de mercados de finanzas trading. Son las 3:34 horas en Bogotá, es decir, 4:34 horas en Nueva York. Hace aproximadamente 30 minutos se cerró eh, la sesión en Nueva York, perdón, y vamos a hacer pues el consolidado del día muy rápidamente. Y inicialmente, a diferencia de sesiones anteriores, el día de hoy sí tuvimos mucha volatilidad, o por lo menos una volatilidad mayor de la que observamos en días anteriores, sobre todo por los datos macroeconómicos en el entorno estadounidense el día de hoy y por los comentarios de parte del Banco Central Europeo respecto a su política monetaria, que ya voy a hacer un par en eso. Inicialmente, bueno, teníamos las proyecciones económicas del Banco Central Europeo que pues siguen siendo positivas, siguen apuntando a un crecimiento muy interesante en esta zona, aunque no es un crecimiento tan rápido como el que hemos observado para Estados Unidos, es un crecimiento que tarde que temprano va a tender ahí, entonces la perspectiva de alguna manera no ha cambiado. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta en cuanto a la conferencia de prensa es lo que se menciona en relación a la política monetaria, la cual recientemente, pues si uno hace un análisis de cuál es esa compra de activos que hace el Banco Central Europeo al mercado financiero, lo que observamos es que los niveles están similares a los 9 trillones por encima de lo que, incluso por encima de lo que la Fed, el Banco estadounidense, el Banco Central de Estados Unidos, inyecta al mercado. Entonces, ellos tienen niveles de crecimiento que de a poco están tendiendo a los niveles de las perspectivas de crecimiento, por supuesto. También tienen niveles de inflación en el 2% para la inflación total, sin ningún tipo de extracción de lo que es más volátil. Y además, pues tienen entonces una inyección de liquidez muy importante por medio de la compra de activos que hace el Banco Central Europeo eh, mensualmente. Entonces, ¿cuál fue lo importante de esta reunión? Que ellos mencionaron primero que ellos esperan que la inflación se mantenga y que se vaya inclusive y que solamente se vaya a mitigar hasta el 2022, lo cual es una perspectiva claramente positiva. Y claramente positiva, ¿por qué? Porque el Banco Central está diciendo, yo acepto que hay niveles inflacionarios, pero hay que tener en cuenta, y este es el pero del asunto, y porque hay una gran diferencia entre el estado actual de la economía y de la política monetaria de Estados Unidos y de la política monetaria de Europa. La cuestión es que ellos están la inflación normal, como les comentaba hace un tiempo, está en niveles del 2%. Sin embargo, la inflación core, o la inflación que extrae los alimentos y que extrae las energías, como por ejemplo el petróleo, entonces, que es lo más volátil, lo que más se mueve, está muy por debajo del 2%. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay todavía un tiempo de justificación importante. Para que el Banco Central Europeo continúe con esas ayudas a la economía y con esa liquidez adicional que inyecta por medio de la compra de activos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque significa que el escenario todavía es positivo para la renta variable y para la búsqueda del riesgo en cuanto a los activos de europeos. Mientras tanto, lo que sí tenemos en Estados Unidos es inflación muy alta. Si nos fijamos, la inflación normal se ubicó en la cuota del 5%. Veníamos de un 4,2%, como les comentaba esta mañana, casi que se aumentó un 1% en un periodo muy corto. Entonces, ¿qué hay que estar pendiente? Muy, muy pendiente cuál es la posición de parte de la Fed al ver este tipo de dato de inflación, porque igual el dato de inflación base, o la inflación core, si sigue estando por encima del 3%. En Estados Unidos estamos observando inflación aún extrayendo energías y alimentos, estamos en inflación realmente alta. Entonces la pregunta es, ¿cómo le va a hacer la Fed para justificar estos niveles tan grandes de ayudas económicas cuando la inflación está en niveles muy altos? eh, a diferencia de lo que tiene Europa. Entonces, ese es el punto clave. Por supuesto, hay muchísimos argumentos. Esto solo es un resumen rápido, pero hay que entender eso. Hay que entender esto desde el marco de política monetaria. El siguiente paso sería entenderlo desde el mercado. Ahora, vamos a eso. El día de hoy vimos un dato inflacionario realmente alto, 5%. Es un dato que se puede comparar con la inflación que se tenía en 2008, en la crisis, perdón,
de los créditos hipotecarios y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si nos vamos directamente a cuál fue la reacción del día de hoy para el mercado, pues una reacción interesante en Forex, como podemos observar, el dólar americano en su mayoría perdió terreno y hay que resaltar el papel del rand sudafricano y también de la lira turca, que fueron los que más se apreciaron frente al dólar americano. Ahora, el euro también perdió mucho terreno el día de hoy frente a estas divisas que observamos a la derecha, y eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo el papel del dólar. Usualmente el dólar cuando se ha posicionado en un terreno eh, positivo es porque se espera que el dólar americano actúe como activo refugio y por lo tanto se aprecia. Pero lo que observamos el día de hoy fue todo lo contrario. A pesar de tener un dato de inflación muy alto, lo que observamos es que el mercado se fue hacia activos y monedas emergentes que básicamente lo único que reflejan es la búsqueda de mayor apetito por riesgo de parte del mercado y lo vamos a notar más adelante con otros indicadores el día de hoy. Ahora, ¿quiénes fueron los grandes ganadores el día de hoy? Yo señalaría dos grandes ganadores. Por una parte, la libra esterlina, que es muy interesante que no siguió la tendencia de sus otros dos pares importantes como el euro y el dólar. Entonces, hoy a la libra esterlina le fue bastante bien y también resaltaría el papel del dólar australiano, que el dólar australiano sí explica muy bien parte de lo que sucedió el día de hoy. Usualmente, cuando el SP 500, el Standard Poor's 500 tiene grandes apreciaciones, el dólar australiano le va bien y hoy no fue la excepción, le fue bastante bien. Hay que, por supuesto, resaltar el papel del rand sudafricano como moneda emergente, se ha sabido apreciar muy bien frente a las principales divisas del mundo. Entonces, el panorama del día de hoy es de alguna manera contradictorio. El dólar americano se esperaría que en una sesión con un dato tan alto, se esperaría que el mercado tenga una inconformidad en cuanto a, y también tendrá un cierto miedo de qué va a pasar con la política monetaria, pero no, lo que observamos es que hoy se fueron las divisas, en Forex los inversionistas se fueron hacia divisas con un mayor riesgo, como son los emergentes. Entonces, eso es una clara perspectiva del día de hoy. Por supuesto, la libra esterlina es la gran excepción y lo del dólar australiano, pues es un comportamiento sumamente normal. Para el resto de divisas como el yen japonés, el dólar canadiense, el neozelandés, el terreno es mayoritariamente mixto, aunque también hay que recalcar, por supuesto, la jornada positiva del día del dólar neozelandés, que no fue tan buena como la del australiano, pero pues también hay que recalcarla. Entonces, ese es el panorama de Forex y repetimos más o menos lo mismo en cuanto a renta variable. Como podemos ver, hoy los índices que perdieron muy poco. Solamente hay unas pérdidas grandes que superan el 0,8% para el Russell 2000, pero más allá de eso, podemos ver que, por ejemplo, el Nasdaq se apreció un 1,14%, el neozelandés se apreció un 0,62%, el australiano, el índice australiano se apreció un 0,51% y así. Entonces, en general, hoy el terreno fue, podríamos decir que positivo, hubieron índices accionarios que ganaron más de lo que los índices accionarios perdieron, de lo que otros índices accionarios perdieron. Entonces, una jornada, podríamos hablar que positivo para la renta variable, para nada negativo para, por ejemplo, para el Nasdaq. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ya nos va formando una idea de cuál es la perspectiva de parte del mercado al enfrentarse a este tipo de datos inflacionarios. Y la consecuencia es que el mercado definitivamente le creyó al Banco Central estadounidense. Y cuando hablo de que le cree, es que está de acuerdo con el argumento de que la inflación es transitoria y que mientras que el Banco Central Europeo tenga la postura de seguir aumentando y de seguir, perdón, con su postura de política monetaria no convencional, que es básicamente la compra de activos, mientras que ese escenario se mantenga, el escenario para la renta posible, de la renta variable, perdón, mayoritariamente va a ser positivo. Entonces, eso fue el Dow Jones, por otra parte, se ubica en un terreno relativamente en tablas, una variación negativa al 0,00, significa que hay unos decimales que están teniendo una variación negativa, pero en general es un terreno casi que no podríamos decir si es positivo y mucho menos si es negativo. Por otra parte, el S&P 500 también, se apreciaciones del 0,34. Entonces, en general, la perspectiva
que les acabo de escribir va muy en línea con lo que está pasando tanto en el escenario de índices accionarios como en el escenario de Forex. Si nos vamos a materias primas, pues el escenario es de alguna manera mixto. No todas las materias primas se apreciaron y todas perdieron. El día de hoy, de lo que más se aprecia, la cocoa, el maíz, la plata, el aluminio, el algodón, el café. Entonces, si se dan cuenta solamente nombrando unos pocos de los que más se apreciaron el día de hoy, podemos ver que el terreno es mayoritariamente mixto. Algunas materias primas como la cocoa y el maíz se apreciaron muy bien el día de hoy, mientras que otras no les fue tan bien hoy, por ejemplo, como el azúcar o el algodón. Em, por otra parte, si nos vamos, o la soya, por ejemplo, que cayó de 1,18. Si nos vamos a metales industriales, el aluminio tiene una apreciación del 0,86, mientras que el cobre cae en 0,86. Por supuesto, creo que hoy es de los grandes ganadores. Hay que entender el papel del WTI y el papel del Brent. El petróleo en general se está apreciando de una perspectiva muy buena, están por encima de $70, que es básicamente récord histórico que no se veían desde hace ya un tiempo. Por otra parte, también entender un papel, el papel, perdón, del oro. Ahí aparentemente con esta extracción de la apreciación del oro el día de hoy, me arriesgaría a pensar, y también con la tendencia alcista que se puede observar en los gráficos de más largo plazo, lo que podría pensar y lo que me atrevería a entender de parte del oro es que, a pesar de que la mayoría del mercado se mantiene positivo y reacio a tener algún tipo de miedo o incertidumbre acerca de los datos inflacionarios en Estados Unidos, hay una parte del mercado que está apreciando al oro y que está teniendo posiciones compradoras en el oro para ir cubriendo riesgos inflacionarios. Entonces, eso es una perspectiva de la cual yo podría estar muy firme en esa perspectiva. Por supuesto, hay muchísimos otros argumentos, pero la apreciación del día de hoy del 0,52 del oro me habla de esa proporción del mercado que quiere cubrir pérdidas con un metal precioso que funciona muy bien en tiempos inflacionarios muy altos, como por los que está pasando Estados Unidos. El Bitcoin y en general las criptomonedas el día de hoy, negativas el día de hoy, la verdad no me atrevería a dar un consenso de por qué es este resultado. Lo que sí puedo decir es que hemos estado en una volatilidad extrema en las criptomonedas, en niveles en que llegamos a los 32.000, luego bajamos hasta, perdón, llegamos a 37.000, luego bajamos hasta 32.000, luego volvemos y nos apreciamos unos cuantos dólares, y la verdad es que es un terreno bastante especulativo, por el cual no me atrevería a dar una apreciación del porqué de la situación. Lo que sí es claro es que el mercado no ha podido recuperar y ya lleva un tiempo realmente alto en que no puede recuperar niveles importantes de la cotización. Por ejemplo, el Bitcoin ya lleva semanas sin volver a recuperar la cuota de los $40.000, inclusive cada vez pareciera que va a ir más hacia abajo. El Bitcoin se ubica hasta ahora en 36.000, el Ethereum en 2.455, el XRP en 0,81. Ese es el panorama para el día de hoy. No me queda nada más que agradecerles, esperar que esta información les haya sido de utilidad. Por último, antes de irme, me gustaría recomendarles que mañana estén muy pendientes a los datos sobre la libra esterlina, los cuales se van a apreciar, los cuales van a tener un impacto realmente fuerte para la divisa. Por otra parte, pues para el Banco Central Europeo vamos a tener las comparecencias de Goodbye. Entonces, la libra esterlina el día de mañana va a presentar probablemente mucha volatilidad con la cantidad de datos que se va a presentar para la economía y para el futuro de la política monetaria. También, pues, por ejemplo, vamos a tener datos de PIB muy interesantes. También vamos a tener índices de precios para Alemania y posiciones de datos en relación al IPC de España. También muy importante, diría que es de lo más importante, por lo menos en las sesiones de Estados Unidos, las expectativas de inflación, las expectativas de consumo de parte de la Universidad de Michigan y, perdón,
por supuesto, estar bastante pendiente el día de mañana, porque en general hay bastante datos positivos, tanto para la zona euro como para Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias, estar muy atento a la información que les llevamos desde Finanzas Trading y esperar y invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo y muchísimas gracias.